Pero muy buenos días, bienvenidos a una nueva mañana en la M530, en la radio de las madres. 2 minutos pasan de las 7, 6 grados 2 de temperatura, abríguense fuerte porque está la sensación térmica muy baja. Tenemos 3 grados en Morón, todo lo que es el recorrido del oeste, 2 grados en el recorrido sur, si miramos para el lado de La Plata. Y así van llegando las columnas, desde el oeste, desde el sur, desde el norte. Ayer se juntaron todas en las puertas y en la sede del PJ Nacional. Y esto no lo digo de manera casual, porque hay que empezar a encolumnarse, hay que empezar a ponerse las zapatillas de marchar. Y así está el clima en la militancia, en la dirigencia. Estamos en un martes que va a ser muy importante. Y por supuesto les recomiendo no se guíen por lo que van a escuchar en los canales o en boca de los voceros cínicos, antipatria y también antipáticos que hay, porque nadie celebra el mal hacia nadie, salvo que estés medio tronado, salvo que estés muy mal o muy nublado de poder o de un ratito de fama. Entonces les recomiendo eso para hacer el ejercicio, a respirar hondo y a ver lo que es la realidad. Este es un momento histórico el que estamos viviendo y lo quiero poner en ese contexto y en ese carácter. Me parece que se va tomando muy de a poquito noción del carácter histórico que tiene este momento, que tiene lo que pasó ayer en el PJ, y lamentablemente el ser humano, y sobre todo el ser humano argentino-argentina, es así, aprende a los cachetazos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces la historia es muy difícil de transmitirla. Tenemos, ¿no? Somos una especie que tiene justamente capacidad de la transmisión, del aprendizaje, ¿no? Y de por escritura o vía oral, ir contando lo que pasó, entonces vamos aprendiendo. Bueno, con suerte, recién incorporamos que no hay que meter los dedos en los enchufes porque si no te quedás pegado. O que no hay que comer alguna planta que tenga algún tipo de carácter venenoso porque si no te la podés pegar. Con suerte incorporamos eso. Todo lo otro lo vamos incorporando muy despacio. ¿Por qué quiero decir esto? Bueno, porque quizá haya toda una generación que entienda el concepto de lo que es la militancia y lo que es el peronismo a partir de lo que está pasando ahora, ¿no? Y mucha dirigencia también, que es lo que más también a veces nos puede llegar a sorprender. Así que bueno, esto tiene un carácter histórico. Eso es lo que está pasando y a veces las cosas solamente se aprenden cuando te pasan, cuando te tocan. Es muy difícil, yo te cuento, ¿sabés que bombardearon la plaza y mataron a 600 personas en el 55? No te puedo creer. Y te hablo de eso y del Eternauta y para vos es lo mismo. No, bueno, una cosa fue real, otra es ciencia ficción, por más que tenga condimentos de la realidad. Buenos días, Daniel Rosso, querido, ¿cómo anda? Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, siguiendo su exposición de una especie de peronismo lacaniano sumamente profundo. En eso estamos. Es muy interesante esta cosa de estamos recorridos por el lenguaje, está muy bien. Y sobre todo por la experiencia, y a veces hay alguna que no se puede transmitir y que cuando te toca vivirla entendés un poco más. Pero yo ayer de verdad sentí que de repente estaba cubriendo y estaba escuchando y estaba viendo un pasaje de la historia de la que vamos a hablar 20, 25, 30, 35, 40 años para adelante. Uh-huh. Porque, mal que le pese a algunos, viste que esto es así, es nuestra idiosincrasia, es el pueblo. ¿Cómo haces para querer eliminar una parte de la historia? Cirelli, querido, buen día. Muy buenos días, ¿cómo están? Sí, pensaba ayer ahí en la puerta del PJ Nacional de Mateu, que estuvimos, no nos vimos con Rosso, uh-huh. Yo estaba más atrás. Primero, esto de no hacía frío. En ese lugar no hacía frío. Uh-huh. Ahí, se caminaba medio metro y salía. Había mucha gente.
mucha expectativa. Me tocó ver justo cuando llegaba Cristina, que ese cordón que hizo la militancia para que pase, es un fenómeno bastante cantidad de gente, particular, mucha gente. Y esto de estar viviendo un acontecimiento, lamentablemente en este caso, por las características que tiene, pero sí es un acontecimiento histórico, un proceso histórico, unos días que quedarán marcados en la historia cuando lo veamos en perspectiva como otra parte más de la tragedia argentina, por cómo se viene dando. Pero también los dos discursos de Cristina ayer, el que dio adentro en el homenaje a los fusilados y el que dio afuera para la militancia, son piezas que van a quedar en la historia también, por el momento en que los pronuncia, sí, digamos, ¿no? Y la potencia que tiene. Y creo que hace tiempo ya Cristina sabe que quedó en la historia, y está hablando de la historia. Lo de ayer él estaba hablando de la historia, y sopapeando un poco a cierta dirigencia que deje de mirarse el ombligo de las listas y empiece a recuperar el territorio, a representar, a interpelar a quienes también tiene que conducir, a entender por qué la gente no está yendo a votar, qué hizo la dirigencia política para que eso suceda, cómo estamos, digo, y también mirando un poquito por debajo del agua, de la espuma, digamos, de este momento que es tan complicado institucionalmente, porque si bien ahora, justo anoche, muy tarde hablaba con Daniel, cruzamos mensaje, hoy parece que igual hay que estar atentos siempre, alertas y atentos, ¿no? Digamos, bajó un poquito la espuma, yo mandé una nota que leí muy tarde ayer, que ahora se prevé que podría ser la semana que viene, digo, todo es una cuestión de que están manejando los tiempos. Pero a lo que iba, Cristina dijo, sí, todo bien, pero se siguen endeudando. Cuando venía para acá estaban hablando de un nuevo crédito de 2.000, un nuevo préstamo internacional de $2.000 millones, digamos. Por bancos internacionales, tal cual. Puchereando de donde se pueda. También el carácter histórico de lo de ayer, porque digo, cuando hablamos de la fusiladora, ¿no? La dictadura que llegó en el 55, hablamos del proceso donde empezamos y que ese estadio, ese momento del país vino ni más ni menos que a quebrar también, o intentar quebrar a un pueblo, a una mirada de nación y de pueblo también, para plegarse ni más ni menos que a la lógica del Fondo Monetario Internacional y aceptar endeudamiento. Digo, lo que pasó en ese año fue lo mismo que está pasando ahora, casi 70 años después, porque fue un pueblo que se negaba a acceder a esa lógica internacional, y después los que vinieron a decir, no, sí, vamos a endeudarnos con el Fondo Monetario. Hoy es igual. Sí, y además siempre tratan al peronismo de autoritario, ¿no? Y sin embargo, quien siempre está a la vanguardia de la defensa de la democracia es el peronismo. Y fue tan fuerte lo de la dictadura, fue tan salvaje, que efectivamente se deshistoriza en relación a que violencia hubo antes y violencia hubo después. Claro. Por eso el tema del fusilado que vive es tan potente. O lo que dijo Cristina ayer, la fusilada. Todo ese recorrido histórico también que hace sobre quiénes fueron los fusilados de la historia, ¿no? Exacto. De Dorrego en adelante o antes. Exacto, hubo violencia en toda la historia argentina, antes y después, y la violencia hoy está puesta sobre la figura de Cristina. Y siempre los provocadores y generadores de la violencia son los mismos, ¿no? Pero hay algo como esto de la violencia, y hay violencias que quedan solapadas en lo previo de la historia, digamos, porque previo a los bombardeos hubo atentados donde murieron militantes peronistas, atentados en los subtes, atentados con bombas en Plaza de Mayo, en una manifestación de la CGT, donde hubo gente herida, donde hubo muertos, donde hubo gente mutilada, y eran los comandos civiles, esto se habló tantas veces, Carranza, el padre de Matov, que está preso por la represión en el 19 y 20 de diciembre. ¿De qué lado estaba la violencia? Cuando hablan de la grieta, que ayer Cristina lo decía muy bien, de los comandos civiles, ¿dónde surgieron? Claro. Y los nombres son los nombres y los... Roque Carranza tiene una estación de subte, paradójicamente, claro, ¿no? Donde hubo atentado en el subte A bajo Plaza de Mayo, murió gente. ¿Y qué? Matov, el padre del que está preso por haber sido el que comandó junto al jefe de policía de la Rúa, Santos, que murió hace poco, también. Bueno, que cruce, que hilo, ¿no? Conductor también de la historia, algunos nombres, ¿no? Como cuando te pones a ver también la historia de los Martínez de Oz, por poner un ejemplo.
¿Qué decía, Nick? No, una reflexión rápida y sin intención de ninguna revancha ni nada por el estilo, porque me parece que no estamos con ese espíritu. Algún sector del periodismo del campo propio que creyó en los últimos meses que Cristina podía ser sacada del escenario político o que podía ser jubilada. Qué interesante que haya un trabajo de introspección sobre eso, sí, sobre esas opiniones, ¿no? Sin ánimo de revancha, nada. Pero más después de ver toda la dirigencia y todos los presentes ayer en el PJ Nacional, ¿no? Efectivamente. Más después de ver incluso al gobernador ahí en primera fila, acompañando a la presidenta del PJ Nacional. Les leo algo y nos metemos en la primera nota. Dentro de pocas horas, usted obtendrá la satisfacción de haberme asesinado. Debo a mi patria la declaración fidedigna de los acontecimientos. Declaro que un grupo de marinos y de militares movidos por ustedes mismos son los mismos responsables de lo acaecido. Entre mi suerte y la de ustedes me quedo con la mía. Mi esposa y mi hija, a través de sus lágrimas, verán en mí un idealista sacrificado por la causa del pueblo. Las mujeres de ustedes, hasta ellas, verán asomárseles por los ojos sus almas de asesinos. Y si les sonríen y los besan, serán para disimular el terror que les causan. Aunque vivan 100 años, sus víctimas les seguirán a cualquier rincón del mundo donde pretendan esconderse. Vivirán ustedes, sus mujeres y sus hijos, bajo el terror constante de ser asesinados, porque ningún derecho, ni natural ni divino, justificará jamás tantas ejecuciones. Nosotros defendemos al pueblo, al que ustedes le están imponiendo el libertinaje de una minoría oligárquica en pugna con la verdadera libertad de la mayoría y un liberalismo rancio y laico en contra de las tradiciones de nuestro país. Todo el mundo sabe que la crueldad en los castigos la dicta el odio, solo el odio de clases o el miedo. Como tienen ustedes los días contados para librarse del propio terror, siembran terror. Pero inútilmente, por este método, solo han logrado hacerse aborrecer aquí y en el extranjero. Pero no taparán con mentiras la dramática realidad argentina, por más que tengan toda la prensa del país alineada al servicio de ustedes. Esto es lo que escribe Valle el 12 de junio de 1956, antes de que lo fusilen. Cualquier similitud con la actualidad pura coincidencia. Es pura coincidencia, ¿no? Vamos a saludar ahora a Alfredo Alfonso, rector de la Universidad de Quilmes. Estuvo presente ayer en el PJ Nacional. Alfredo, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Bien, Alfredo, gracias por el tiempo. Bueno, atravesados un poco informativamente por todo lo que están dejando estas últimas horas y estos días. Hablábamos del carácter histórico que tienen estos días. Así lo entendemos desde este programa y de esta radio. Contame vos qué estás viendo y qué viste ayer también en el PJ Nacional, en esa reunión que participaste. Bueno, fundamentalmente, digamos, participamos porque las universidades nacionales, ahí estábamos un grupo de rectores, rectoras y representantes de distintas universidades, consideramos que es un ataque a la democracia, es un ataque al principal partido de la oposición, es un ataque a un símbolo en el siglo XXI que ha dado enormes muestras de constitución de derechos, un escenario en 12 años, digamos, de este siglo, en donde tenemos solo 25 años, la mitad del siglo, gobiernos que han entregado, que han construido, que han diseñado y que han creado universidades, 15 universidades en ese periodo, fundamentales para la transformación y el desarrollo de cada territorio, cada familia, cada región, cada provincia. Es fundamentales para el país. Sabemos hoy la importancia de los profesionales, sabemos hoy la importancia de formar, y todo eso es lo que intentan proscribir, intentan detener, intentan controlar y sistemáticamente agredir. Y bueno, por ese motivo nos parecía fundamental estar presentes como también un núcleo constitutivo de la institucionalidad argentina, ¿no? Alfredo, Daniel Rosso te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás, che? Muy bien, che. Vos dijiste ayer que hablabas en representación de las 61 universidades nacionales y que iban a lanzar algo así como una campaña de debate y de discusión pública sobre los déficits
acumulados de la causa contra Cristina y el tema vialidad. ¿Cómo están pensando implementar eso? Sí, bueno, a ver, hablé en nombre de los que estábamos ayer allá, ¿no? Lo que dije fue que lo íbamos a promover entre las 61 universidades. Uh-huh. Lo que pensamos es fundamentalmente impulsar a través de los consejos superiores declaraciones que hablen, que remitan, que justamente reflexionen sobre la gravedad de esta situación institucional y también promover cátedras abiertas, clases públicas en el área de derecho, pero también en las universidades que no tenemos derecho, poder promover clases públicas donde se ponga en discusión la gravedad de esta situación, porque estamos hablando de una causa claramente armada, donde no hay una prueba, y en ese sentido los estudiantes, la comunidad universitaria y la sociedad deben conocer exactamente el estado de situación de esta causa, ¿no? Uh-huh. Alfredo, te saluda Gustavo Cirelli. ¿Cómo andás, Alfredo? ¿Qué haces, Gustavo? Buenos días. Pensaba al escucharte y poniéndole en perspectiva histórica, ¿cómo imaginás cómo sigue este país con Cristina presa? Bueno, yo creo que tenemos muchos datos de la historia justamente Uh-huh. Que revelan situaciones que se vuelven atrás, ¿no? Se transforman a partir de una dirigente, en este caso fundamental, que no permita que continúe la acción política, que no permitan que muchas personas, que miles y millones de personas puedan ser representadas por su figura. Obviamente van a reaccionar. O sea, es una reacción, se vuelve, me parece, un caos, una situación grave, una situación donde el Poder Judicial también queda muy, muy diezmado, claro, porque efectivamente nadie ya a esta altura va a valorar sus acciones. Por lo tanto, me parece que, bueno, digamos, la historia, ¿no? Como digo, la historia, recordemos Martín García, recordemos escenarios que cuando uno piensa la historia, en Argentina son 70 años, 80 años, ¿no? Uh-huh. Están cerca, y en ese sentido, bueno, me parece que la respuesta va a ser similar, o sea, va a ser similar, y por eso también es algo que yo no creo que lo logren terminar. O sea, una cosa es que insistan y haya grupos que lo intenten, pero no creo que se concrete, porque sería de una gravedad institucional realmente a esta altura insólita, ¿no? Y un gran debilitamiento para toda la dirigencia política frente a los poderes reales, ¿no? No, claro, porque directamente no se puede ya, digamos, si uno para ejercer la práctica democrática esencial, que es la práctica política, uh-huh, va a quedar a merced de la construcción de causas y la organización de un sistema que lo que hace es detener, de condenar e imposibilitar de ejercer esa acción política, la democracia queda muy dañada, ¿no? Uh-huh. Bueno, de hecho, sorprendió a Alfredo, y aprovecho también esto para contarlo por si a alguien se le escapó el dato, que fue muy llamativo también cómo salieron algunos dirigentes muy puntuales de la izquierda, del FIT, de la Unión Cívica Radical también, el caso de Martín Lustó, gente que uno diría, bueno, no son ni cucas, ni kirchneristas, ni cristianistas de la primera hora, ni mucho menos, más bien todo lo contrario, a veces con sus posibilidades políticas han hecho todo lo posible para que ese espacio político no gane elecciones como se vio en el 2023, y así todo también salen a alertar de esto. Te lo pregunto así porque yo creo que acá también lo que hay, hablábamos del carácter histórico de estos días y de esta situación, y me parece que esto ya va más allá del peronista, del kirchnerista. Digo, esto es algo que hay que ponerle el carácter de afección hacia todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Digo, ¿vos crees que eso hay que trabajarlo, que está permeable? Sí, yo creo que justamente ayer lo que dije fue que lo íbamos a promover entre 61 universidades, claro, cual por supuesto hay muchas rectoras y rectores que tienen otra extracción política, digamos, y en ese sentido creo seriamente que es algo que nos preocupa a todo el arte político. Se cruzó un límite con esto, es un límite que no podemos aceptar. Es la primera vez en la historia que Argentina tiene tanta democracia, y por eso sería también terrible, ¿no?, esta decisión. Por eso creo que hay mucha posibilidad, por lo que mencionábamos antes,
y también porque se cruza un límite muy grave. Alfredo, te agradecemos mucho estos 2 minutos con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande, estamos acá a disposición para lo que haga falta difundir y vamos a seguir con mucho interés eso que acabas de contar sobre el espacio que abren las universidades para este debate y también para concientizar sobre el funcionamiento de la justicia y sobre lo que puede significar o cómo puede ser llevado adelante este fallo, ¿sí? Bueno, el agradecido soy yo, les mando muchos abrazos y que estén bien. Abrazo. Alfredo. Ahí estaba Alfredo Alfonso, rector de la Universidad de Quilmes. La Corte Suprema lo que va a hacer básicamente es apoyarse en ese artículo 280, que es el mismo que usaron con Juan Domingo Perón también en el pasado, y que es ni más ni menos en el que lo que dice es, bueno, yo no estoy habilitada y no me puedo meter en esto. Entonces, como no me puedo meter en esto porque no me siento apta, lo que corre es básicamente la última sentencia, que es la de casación, que supuestamente ya es una instancia revisora, ¿no? Eso es a grosso modo el argumento que puede llegar a usar la Corte, por eso se habla del fallo, que lo que haría es que quede entonces esa sentencia que fue la que conocimos, por supuesto, meses atrás, ¿no? Tiempos atrás. Hay una nota de anoche de Hernán Capielo de La Nación, donde es lo que mencionábamos antes, que dice que la Corte recibió un informe del secretario penal, Diego Zaytún, ¿no? Donde indicaría esto, ¿no? ¿Quién es ese, Che? Un voluminoso informe que es donde determina que no tendría que actuar o dejar firme el 280, que es lo mismo que le aplicaron a Amado Boudou, que también está proscripto de por vida, ¿no? Impedido de ejercer cargos públicos. Por lo que estuve leyendo, Zaytún viene de la profesión, viene de 2 estudios privados, 2 bufetes de abogados de primera línea, Durrié, creo que fue un estudio incluso del Fondo Monetario en Argentina en su momento, fue designado por Rosati, y cuando llegó en esta corte de 3, que ayer escuchaba acá en esta radio que quizá esta es la peor corte de la historia, ¿no? Por cómo se está dando. 3 miembros, 3 hombres, 3 miembros, superando incluso a lo que fue la mayoría automática de los años del menemismo. Pero más monárquico no se consigue, ¿no? Claro. Me quedé pensando en Diego Zaytún, digo, a quien he leído muy poco, solo digo cuáles son las trayectorias. Digo, no viene de ser abogado defensor de causas nobles y justas, sino de las corporaciones. No está mal que lo sea, el tema es tenerlo claro. Claro. ¿Cuál es, quiénes son los representantes? Y no está mal, está perfecto, no está mal que lo sea. El tema es que uno demuestra a veces ciertos intereses, y entonces porque digo, también puede ser alguien que se dedique al derecho empresarial, qué sé yo. Bueno, podés hacer otra cosa, ¿no? Digo, podés hacer responsabilidad social empresarial, qué sé yo, no sé. Es la trayectoria de Rosenkrantz, claro. el ministro de la Corte. Claro, cierto que viene de ser el abogado de los grandes grupos, incluido el grupo Clarín, ¿no? Que según dejó trascender, Zaffaroni sería uno de los 3 que tendría alguna duda en firmar, ¿no? Sí, hay algo también que se está yendo a México, Rosenkrantz, creo que mañana, y vuelve el fin de semana. Quizá por eso la demora entre sí, ¿no? De la firma esta semana, y que tiene dudas si se tiene que abrir o no. Eso se venía comentando, y Zaffaroni lo dijo el domingo claramente. Si no fuese ¿cómo estaremos que Rosenkrantz se fue a tomar un avión? Claro, qué momento para irte de repente a México, ¿no? Digo, se ve que hay una agenda que no se podía mover. Lo que pensaba es, si esto no fuese porque no, pero aparte, perdón. Sí. Son una monarquía, digo, vos tenés que ver, las agendas de ellos no se mueven, la institución, el país está en vilo, pero ellos definen sus tiempos. Sí, tranquilo los tipos, no tienen apuro, los únicos que los apuran está clarísimo, son La Nación y Clarín, son los únicos que están autorizados para apurar a la Corte Suprema, no tienen que dar respuesta al pueblo, ni nadie por el estilo. Están sentados como cortesanos hasta que se jubilen. Bueno, hay, a ver, el poder
de algún lado proviene. Claro, sí, por lo sí. cual, si no proviene del pueblo, proviene de otro lado. Exacto. No es que hay un poder que se genera de modo... O sea, los jueces de la Corte no tienen poder por sí mismos. Alguien le da el poder. Bueno, el pueblo no es. ¿Quién será? Claro, claro. Entonces, ¿quién, no? Claro. ¿Quién? Billetera mata galán, dicen en el Sí. barrio, Rosso. Pero a mí me sorprende porque, digo, si no fuese porque está... porque está expuesto el futuro de la principal dirigente de la Argentina de los últimos 25 o 30 años y el futuro también de un montón de ciudadanos que pueden no tener la posibilidad de elegir a quien realmente quieren elegir con su voto popular. Digo, si no fuese por eso, todo el resto es una sátira. Todo el resto es una sátira. Es, ¿no? El asesor que prepara un documento que se dedica a defender, o se dedicó a defender a las grandes corporaciones, que a su vez le está llevando un informe a otros que fueron abogados de grandes corporaciones, pero que hoy deciden por la justicia y el futuro de todos, ¿no? De los 47 millones de argentinos, y que encima cuando hay que definirlo, dicen, bueno, mañana sí, capaz no, bueno, capaz en unos días, tenemos que ver si nos coincide con el calendario electoral, ¿no? Digo, no lo dicen, pero pareciera, es un subtexto que hay en toda la acción, y después uno y después parece que si se demora es porque uno viaja de urgencia a México. Entonces digo, falta que hoy salga Lorenzetti a través de los medios a decir, ya está todo escrito, ¿no? Falta solamente que no, ¿cómo se llama? Que nos den un empujoncito en el prime time y ahí ya lo terminamos de sellar y ya está, ya es como, listo, cerrame la 8, hagamos un sketch y Pues sí, otra cosa. está todo absolutamente expuesto. Está todo muy, es como que es muy pornográfico, Sí, Dani, sí. es como demasiado, ¿no? Digo, si no, es una sátira, es un sketch de Capusotto, Hay que hacer un recorrido de cómo se vino instalando con Lorenzetti, una entrevista con que están ahora en América, en Novarecio, donde dice que no tendrían por qué demorar tanto, cómo venían siguiendo el tema con el procurador interino. Ayer yo también lo escuchaste a la noche. No. Yo también los mandó a laburar. Les dijo, Sí, vayan a laburar y les chisqueó con el dedo. Pero aparte la impunidad No, que tenés para claro. hacer eso. Qué ofensivo debe ser para un señor tan atildado como Lorenzetti. Y Que te apure, Jonathan Viale. Que te apure Jonathan. Chisqueando Claro, aparte claro. chasqueando los dedos. Este muchacho un poco de dignidad. Una cosa por tremenda. dignidad, al menos. Rosati, un tipo con trayectoria política, constituyente en el 94 junto a Cristina, ¿no? Paradójicamente. ¿Qué personaje? Ex ministro Néstor Kirchner. Claro, Una que cosita. te apure el periodismo lácteo, ¿no? Sí, Claro, total, exacto. total. Sí. Mientras tanto, mientras esto sucede, mientras está al borde de que la quieran meter presa o que la vayan a meter presa, Cristina convocó para las 10:30 de la mañana en el PJ Nacional reunión con el bloque de senadores de Unión por la Patria, ahora, en un rato, para analizar proyectos aprobados por diputados, el endeudamiento y la situación, obviamente, esta de la Corte Suprema. Cristina sigue en funciones, como dijo Pichetto de Macri. La verdad, Claro. el presidente está en funciones, Cristina está en funciones, está como presidente. Y algo que pensaba ayer en la puerta de Mateu, mientras veía ahí a la militancia y demás, es cómo la llegada de Cristina a la presidencia de un partido, el justicialismo, el PJ, revitalizó esa cáscara que estaba vacía, ¿no? Hacía cuánto de esos vecinos no veían pensaban eso, una choripaneada tan importante en la puerta de sus casas. Claro. Che, así Así funciona un partido político, ¿viste? Lo que decían los vecinos de Mateo, claro. Corrientes, Jujuy, ayer una discusión, para eso está un partido político. ¿Qué movimiento? Para homenajear a sus héroes. Qué movimiento clave, ¿no, Rosso? La llegada de Cristina al PJ Nacional. Bueno, Qué movimiento clave, institucionalmente, digo, ¿no? También, de la vida de los partidos. efectivamente estaba vacío, ahora tiene una dinámica nueva, ¿no? Bueno, hay que ver, es también lo que quieren detener. Ayer, sí. perdón, Dani, Sí. Quintela solidarizándose y denunciando la persecución a Cristina Fernández de Kirchner. Digo Quintela porque es el gobernador de La Rioja, el mismo que quiso competir con todo ese sainete que hubo el fin del año pasado por la conducción del PJ. Hoy está denunciando claramente la persecución a Cristina. Sí, no, es la mayoría, faltan
4 o 5 dirigentes, que los podría nombrar, pero no quiero ser descortés, que den acompañamiento, y ya sería total del peronismo el acompañamiento y claramente marcar posición en cuanto a lo que está pasando por estos días. Pero quien también estuvo ayer en el PJ Nacional es un dirigente muy importante también del territorio bonaerense, hoy ministro de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando de Gabriel Catopodis. Cato, ¿cómo estás acá? Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Buen día. Gabriel, voy a arrancar contando algo que yo lo he cubierto, cubriendo mucha política bonaerense y que ahí en San Martín está muy presente y que quizá no se sabe, que es que donde fueron los fusilamientos de José León Suárez, ¿no? Ahí en esa localidad de San Martín de la cual vos fuiste intendente, en el mismo lugar se construyó un parque escuela, ¿no? Que tiene 2 piletas, una escuela de danza, música, circo, y esto me parece que es un dato importante que dejó tu gestión allí siempre en las coberturas de San Martín, en cuanto a la política estaba muy presente la historia de los fusilamientos, ¿no? Ahí en José León Suárez. Contame un poco lo que significa para vos el día de ayer y después nos metemos puntualmente en lo que dejó la locución de Cristina. Sí, es así, Nico, como decís, ese que fue para nosotros un lugar siempre de recordación, de homenaje, donde está la sangre de nuestros mártires. Nosotros en San Martín, el peronismo de San Martín, cuando me tocó ser gobierno, ahora que seguimos gobernando la ciudad con un compañero, con Fernando Moreira, bueno, decidimos transformar eso en un lugar de vida, ¿no? En un espacio de memoria, pero también de vida, y por eso la primer pileta pública, el primer natatorio público que tuvo la ciudad de San Martín en su historia, la hicimos en los lugares más pobres, para la gente más humilde, pero también en ese predio, en ese lugar que bueno, donde ocurrió esa masacre, donde asesinaron por la espalda a aquellos compañeros, y por supuesto que ayer estar acompañando a Cristina en el PJ con muchísimos compañeros y compañeras, bueno, me parece que también bueno, pone en el lugar correcto la reflexión y lo que tenemos que hacer como dirigentes en este momento, que no es un momento más como aquel, ¿no? Como aquel momento, como aquel 9 de junio, para aquellos compañeros que, bueno, tuvieron la osadía y la valentía de confrontar, de enfrentar, de rebelarse, de resistir. Bueno, hoy de vuelta, ¿no? Me parece que nos toca a todos, por todo lo que estamos viviendo, que el peronismo esté unido, que el peronismo esté en la calle y que estemos dispuestos a levantar fuertemente la voz por todo lo que está pasando. Gabriel, ¿qué viste de la declaración de Cristina de ayer? Me parece, y lo hablábamos al comienzo del programa hoy, tiene un carácter histórico lo que está pasando. Entiendo que estamos transitando días de los cuales vamos a hablar las próximas décadas. Sí, me parece que, bueno, que estas situaciones de crisis, que estas situaciones muy, pero muy excepcionales, como las que estamos viviendo, la posibilidad de que pongan presa a la presidenta del partido opositor en la Argentina, pongan presa a Cristina, a quien hace nada intentaron matarla y que ahora la quieren encarcelar. Bueno, no puede ser un hecho más, y creo que bueno, existe una conciencia, una decisión, por lo que vi ayer y por lo que viene ocurriendo en cada ámbito por los que estuve en los últimos días, que va a haber una reacción y una respuesta del peronismo muy clara. Es muy serio lo que está pasando. No hay dudas de que están buscando disciplinar a nuestra gente, que están marcando y quieren marcar a fuego que nuestro pueblo, que nuestra gente no se atreva a qué, bueno, a aspirar a poder vivir y disputar otra forma
cómo se deciden las cosas en la Argentina. Ese disciplinamiento me parece que en este caso, como nunca, está planteado como un tiempo bisagra, ¿no? De cómo salga esta discusión, de cómo nos podamos parar, de cómo nos podamos organizar. Me parece que estamos comprometiendo mucho de lo que tiene que ocurrir hacia adelante, no como partido político, no en clave de una candidatura, sino en clave de lo que pase como sociedad. ¿Qué te parece, Gabriel, que este fallo de confirmarse con la figura de Cristina Fernández de Kirchner puede generar para adelante? Porque digo, me parece que esto también empieza a tomar un carácter que va más allá del peronismo, del kirchnerismo, ¿no? O del pejotismo. Digo, es algo que afecta a la sociedad, que afecta a la calidad democrática. ¿Vos en qué zona crees que entramos si esto se termina de confirmar? No, a mí me parece que de vuelta es un hecho que tiene que encontrar a todo el peronismo y a muchos sectores de nuestra sociedad unidos, defendiendo a sus dirigentes. La gente puede no entender y no saber qué es cómo se tramitó y cuáles fueron los detalles de un proceso judicial por el que hoy la están queriendo encarcelar. Puede no entender cómo funcionan este tipo de manejos por parte de la justicia. Lo que seguro va a entender con mucha claridad, bueno, es que ha habido un poder judicial absolutamente cómplice y sumiso a los intereses de los sectores del poder. Y me parece que eso se entiende, ¿no? Jueces y fiscales jugando en el mismo equipo que el expresidente Macri y actuando ahora digamos con mucha consecuencia. Creo que hay mucho para discutir alrededor de lo que está pasando, porque no es un problema ni del partido, ni de vuelta, ni de un proceso electoral. Con decisiones como estas, con justicia como esta, no hay democracia, no hay república y no tenemos destino como país. Por eso es muy importante que se pueda discutir, que se pueda explicar y que definitivamente nosotros, desde el lugar de cada uno, de la responsabilidad que tiene cada uno, podamos expresar con mucha serenidad, de manera pacífica, pero muy contundente, que nosotros no podemos permitir que esto se resuelva y no pase nada. No podemos permitir que un jefe de policía diga que el presidente lo mandó a encarcelar a un dirigente opositor. No podemos permitir que una derecha autoritaria y violenta como esta atropelle los valores de convivencia democráticas y las posibilidades de vivir en una Argentina con poderes independientes, con una justicia imparcial. Me parece que todo esto es muy grave y tenemos que tener la capacidad de expresar, de vincular todo esto que está pasando con las preocupaciones que tiene el ciudadano de a pie. ¿Por qué? Bueno, porque el ciudadano de a pie está en lo que tiene que estar, está tratando de sobrevivir, de defenderse y cuidar lo poquito que tiene, y nosotros tenemos que poder reflexionar, dialogar, encontrar el modo de conversar y de explicar que todo esto también de alguna manera se vincula a lo que está pasando y lo que nos está pasando hoy como país. Hay una parte muy importante de los argentinos, una parte mayoritaria de nuestra sociedad que entiende que a 2 años de este gobierno, del gobierno de Milei, las cosas no están bien, y que no es cierto que las cosas se estén arreglando. Y entonces la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para salir de esta situación? Bueno, definitivamente no es ni frenando las obras en todo el país, ni desfinanciando la educación pública, ni bajándole los impuestos a los ricos, ni desguazando el sistema de salud. Definitivamente
Milei no está ordenando nada de nada. Lo que hay hoy en este país, en esta sociedad, muy, muy ganadores y muy, muy perdedores. Y esa es la discusión de fondo que nosotros tenemos que poder dar. Gabriel, te mandamos un abrazo grande, gracias por estos minutos con la Radio de las Madres, nos quedamos con esas reflexiones de un país imposible si esto sigue así. Te mandamos un abrazo, gracias. Un abrazo, Nico. Abrazo grande. Ahí estaba Gabriel Catopodis, ministro de Infraestructura y Obra Pública de la provincia de Buenos Aires, estuvo ayer en el acto del PJ Nacional, uno de los dirigentes importantes del peronismo bonaerense y del peronismo nacional también, así que bueno, ahí dejaba sus reflexiones. Tenemos más, quédense hasta las 8 de la mañana. Esto es un buen comienzo. En un rato después de la tanda volvemos. Hacemos el análisis con Daniel Rosso también de lo que dejó lo de ayer y más información. Ahí me están contando que están preparando desde el Frente Renovador un encuentro también para exponer públicamente y mostrar también un poco de músculo plegado a todo lo que hizo el PJ ayer desde el Frente Renovador de Sergio Massa. Estaba Cecilia Moró ayer también en el PJ Nacional y algunos dirigentes que también estuvieron ahí acompañando. Así que moviéndose también lo que es el contexto de Unión por la Patria en ese sentido. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. AM 530. Somos Radio. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Nidos de termitas gigantes, 73 ejercicios y juegos literarios de Ana Malarro. Un libro para aprender a crear el brillo mágico y precioso de la escritura propia. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Pairó, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. En 2025 venía a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción
informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Dale notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, la renga del pueblo, por más que la quiera, como dijo Cristina, la quiera usurpar. Cuando habló del certificado de dignidad de estar preso, si no los nombró, pero si los Caputos y todos esos que endeudaron al país están caminando por las calles, ser socio de esta sociedad te puede matar. Exacto, tal cual. Y estar preso capaz sea lo más digno que te puede pasar, claro. Y toca la renga en Huracán, 4 fechas creo, fines de junio y principios de julio. Vuelve a la ciudad de Buenos Aires. Tocó hace poco en Santa Fe, parece que la rompió creo que fue hace 15 días, me parece que tocó en Santa Fe y fue un show increíble. Hay mucha gente conocida que estuvo ahí de visita, Jair Sibel entre ellos, nuestro querido amigo y compañero acá de la radio. Gran periodista. De las Madres, exactamente. Gran colega y gran amigo también, Jair Sibel. Rosso, detallamos y analizamos un poco más lo que dejó en el día de ayer, lo que viene dejando todo este contexto más allá de lo que dijo Cristina, ¿no? Bueno, uno es el rol de Clarín, ¿no? Porque Clarín está como actor político de esta movida, pero también está como medio que supuestamente describe lo que va pasando. ¿Cómo tituló Clarín hoy? Cristina Kirchner se victimizó. Es decir, se hizo víctima a sí mismo.
es ella misma la que se hace víctima, y por lo cual ese actor político que es Clarín queda invisibilizado. O sea, Clarín, entre el Clarín que actúa como actor político y el Clarín que después relata lo que pasa, lo que desaparece es el primero. Clarín desaparece como actor político. Cristina se victimiza a sí mismo. En ese contexto, una de las cosas que deja este proceso es que hay profesiones que caen, se hacen añicos. Un ejemplo es el derecho, que queda seriamente afectado, y el otro es el periodismo hegemónico. ¿Por qué? Porque el poder económico y mediático, ese poder invisible, utiliza el cuerpo del periodismo y utiliza el cuerpo del derecho para actuar. Y en el camino lo que termina sucediendo es que los destruye, porque coloca oculto las reglas de la operación corporativa donde deberían permanecer las reglas del derecho y del periodismo. Son dos instituciones quebradas que habrá que reconstruir. Es decir, son dos instituciones que dejan sus reglas para permitir que a través de ellas se exprese el poder corporativo. La otra frase de Clarín hoy dice: si bien Cristina quiso mostrar firmeza en su discurso, en su voz hubo cierto nerviosismo, ¿no? Mirá. Bueno, ustedes se acuerdan, ¿no? Son fonoaudiólogos, además. Claro. Clarín utiliza de nuevo su catador de emociones. Claro. Usa su catador de emociones y hace periodismo introspectivo. Sabe lo que sucede con la psicología de todos los personajes públicos. Es decir, accede a su mapa de sentimientos. Y uno no puede dejar de recordar en el año 2009 el famoso ¿qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso, Clarín? Más en aquel momento el expresidente Néstor Kirchner le dijo: Clarín usa los medios para informar, y no para desinformar a la gente. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate. En esa mesa en donde el expresidente hablaba, estaba Hugo Curto y un Randazzo que sí se movía muy nervioso en su silla. Mirá, ¿no? bueno. Randazzo sí estaba muy nervioso. Bueno, entonces Clarín sigue como conduciendo una especie de confesionario nacional, sí, ¿no? Sabe lo que pasa introspectivamente a los dirigentes y, por ejemplo, ahora supone que Cristina Kirchner está nerviosa. No se le vio nada de nerviosismo en todas sus apariciones públicas. Una de las cosas que más llama la atención es la seguridad y la serenidad con la que está llevando adelante este proceso. Con la que dice, che, si voy en cana, mirá, es más digno eso que lo que están haciendo otros personajes. Sí, da toda más la impresión de que sigue rigiendo lo que dijo Néstor, que el que está nervioso es Clarín. Es Clarín, exacto. Es que sí, y bueno, lo que también se expone, que recién lo leíamos en la carta que escribe Valle a sus futuros fusiladores en ese momento, tienen miedo. Claro. Tienen odio y miedo, y eso es lo que te pasa cuando vos tenés odio y miedo. Sí, después podés ser más violento, podés aprovechar todo tu poder y capaz hasta te salga bien, pero lo que tenés seguro es odio y miedo. A mí lo que me parece que sería una gran crónica que tenemos que en algún momento reconstruir, y que es parte también, ya por supuesto después de tantos años desde aquel impulso del desarrollismo argentino, para establecer una herramienta política, ¿no? Y que esa herramienta después termina siendo el diario Clarín, hasta acá hay algo que reconstruir que es parte de nuestra historia, que es cómo se deciden los títulos de las tapas, ¿no? ¿Quiénes son los 3, 4 que en el momento dicen Cirelli parece que hizo muchas tapas. La bala que no salió, el título, la bala que no salió, el fallo que sí saldrá. Digo, ¿qué pasa? ¿Quién llama a quién para decir, no, pero meté la coma acá? O usá tal palabra. ¿Quién es el que hace la brochada final? ¿No? Es la pregunta. Pero saludemos a... ¿Me querés acotar algo? No, solo recordar que Cristina ayer recuperó un título de Clarín del día posterior a su intento, al intento de magnicidio,
que fue: detienen a un brasileño que gatilló un arma en la cabeza de Cristina. Hay que titular. Hay que titular así. Sí, sí. Que después aparte resulta que no era ningún brasileño, estaba bastante vinculado con otros personajes. Preguntémosle qué piensa sobre todo esto a Miriam Bregman, que está en línea. Miriam, se nos va acabando el programa, pero no queríamos dejar de hablar con vos antes de terminar. Contame qué estás viendo de estos días, de estos momentos que parecen tener un carácter histórico, ¿no?, en nuestro país. Sí, la verdad que sí, me parece un hecho sumamente grave lo que se está viviendo, lo que puede pasar. Y recién recuperaba algo que me parece que no hay que perderlo de vista, por lo menos desde el punto de vista desde donde yo entiendo lo que está pasando en nuestro país y por qué esta celeridad del Poder Judicial y por qué tanto interés en condenar a Cristina Fernández de Kirchner. Creo que hay que recordar que el 21 de marzo Marco Rubio le prohíbe el ingreso a Estados Unidos por hechos de corrupción. Es decir, sin que esté firme la condena en Argentina, Estados Unidos ya se pronuncia marcando la cancha. En un gobierno de Trump, que si vos le aplicás la legislación que quieren aplicar en Argentina, Trump nunca podría ser presidente, ¿no? Ficha limpia no tiene. Pero me parece que hay que analizarlo más en ese sentido, en un contexto regional, donde Estados Unidos ha utilizado toda la legislación que tiene que ver con corrupción, con inhabilitación para los cargos públicos y demás, como lo hizo en el caso de Lula también en Brasil, para buscar gobiernos que sean agentes directos del capital financiero internacional, que no puedan tener ninguna presión popular que los lleve a tomar algún otro tipo de medida, etcétera, etcétera. Me parece que cuando uno lo enfoca más desde arriba, empieza a entender por qué esto es algo que se repite y aparece como un mecanismo de control, porque mirado desde la Argentina, yo tengo una opinión muy clara. Yo creo que hechos de corrupción hubo, eso no lo niega ni la propia Cristina Fernández, es decir, no está en discusión. El problema es para qué se utilizan estos mecanismos y por qué esta causa fue un recorte de la realidad tan alevoso, ¿no? Que tampoco es exclusivo, lo veo en el caso de los compañeros del Polo Obrero, donde se decide también investigar, perseguir, castigar con una celeridad que jamás tuvimos en ninguna de las causas donde acusamos a los genocidas, por ejemplo. Ni les cuento las causas donde querello contra civiles que participaron del genocidio, no tenés la suerte ni que llamen a una indagatoria. Miriam, con respecto a eso, digo, esto que decías último tiene mucho valor también, le contamos a la audiencia por si alguien no está al tanto de que has sido defensora también, ¿no?, de víctimas en materia de derechos humanos, pero te pregunto sobre todo esto, ¿en qué instancia, y que es un poco la pregunta de esta mañana, en qué instancia crees que entramos en nuestra democracia, si es que le podemos seguir llamando así, si esto se termina de confirmar por parte de la Corte Suprema? ¿En qué momento de la historia crees que entramos de la pseudodemocracia o como lo querramos llamar? Bueno, yo creo que las democracias capitalistas y fundamentalmente desde la crisis económica del 2008 no es un fenómeno en Argentina, sino que se han degradado muchísimo. Hay un aumento del autoritarismo, de las autocracias en el mundo, de las restricciones, porque no solo se utiliza la acusación de corrupción para gobiernos o para funcionarios de gobiernos, como lo que hablábamos recién. También está la acusación de terrorista para todo aquel que se opone a una política. Recordemos a Bullrich y Stornelli el 12 de junio, diciéndole terroristas a quienes se manifestaron contra la ley base, o en este momento estuve en Francia acompañando a mi compañero Anas Kassib, dirigente ferroviario de nuestra corriente hermana en Francia, que denunció el genocidio en Palestina y ahora va a juicio con unos cargos de alentar, de apología al terrorismo brutales. Entonces, hay todo un avance ante un sistema económico y social donde lleva a las masas cada vez a vivir en mayor degradación, con graves problemas, donde vuelve la guerra en el centro de Europa y montones de temas que podríamos analizar. Hay una restricción. En Argentina esto claramente es un avance antidemocrático feroz. Yo lo veo como un avance antidemocrático muy, muy grande, donde ya el pueblo, que tiene muy pocas posibilidades de participación política, donde desde la propia Constitución te indican que todos son delegados, ¿no? Donde vos no podés, tenés que delegar en tus representantes y vos no podés prácticamente incidir en nada más que ir a votar con los candidatos que solo ellos deciden mostrarte cada 2 o 4 años. Me parece que esto es un salto aún mayor en la restricción política y participativa del pueblo, que tiene derecho como mínimo a decidir quién es su candidato o candidata. Ya es algo elemental, y esto lo digo desde haber sido opositora siempre
a Cristina Fernández de Kirchner de haber manifestado, de haber recibido bastantes palos también en alguno de sus gobiernos. No lo hablo desde ninguna coincidencia política o ideológica, pero eso no me impide ver en qué realidad estamos avanzando y que todo avance antidemocrático indefectiblemente se vuelve contra el pueblo trabajador. Miriam, te agradecemos mucho estos minutos con la Radio de las Madres, te mandamos un abrazo grande y te volvemos a llamar, así seguimos profundizando, ¿dale? Por favor, muchas gracias a ustedes. Abrazo grande. Ahí estaba Miriam Bregman, una de las principales dirigentes del FIT. Con una gran claridad, Miriam. Sí, el sí. análisis de dónde se pone. Mirá esto desde Washington y se entiende claramente. Bueno, como dijo Cristina, si me pasa algo, miren al norte. Miren al norte, y ayer dejó un título también con eso, que es que en algún momento se formaban en la Escuela de las Américas, ahora se forman en las escuelas de Derecho y de Economía, ¿no? De Washington, de Miami, etcétera, etcétera. Y de comunicación política. Y de comunicación política también, es verdad, sí. Papito, y todo lo tienen publicado en Wikipedia los agentes del caos. No tienen problema en decirlo. Me formé con el ex secretario de Defensa de Estados Unidos, me formé con el ex agente de inteligencia de la CIA. Vieron muchas películas de James Bond, muchachos, la realidad argentina les va a mostrar otra cosa. Hasta mañana. Chau. Chau. Buscamos contarte lo que no te cuentan, conversar lo que te deja sin palabras y subirle el volumen